Hola a todos nuevamente. Vamos el día de hoy a continuar con nuestra temática de los sistemas y la forma en que se clasifican ellos. Hoy vamos a trabajar dentro de los procesos de aclaración de los sistemas y sus clasificaciones y vamos específicamente en este momento a tratar la clasificación de los sistemas de acuerdo a la forma en cómo los percibimos. Entonces, de acuerdo a la forma en que los percibimos, indudablemente genera una primera conclusión y es que deben definirse esas clasificaciones de acuerdo a la forma como el observador o el usuario de este sistema o el creador de este sistema lo percibe. En ese orden de ideas tendríamos que pensar que esta clasificación depende indudablemente del individuo que está en el proceso de análisis o de observación. Aquí probablemente podríamos tener diferencias, es decir, podríamos tener inclusive ambigüedades entre cómo una persona clasifica un sistema y cómo ese mismo sistema es clasificado por otro individuo. Entonces, vamos a revisar esa clasificación de acuerdo a la manera como los percibimos. La primera que deberíamos tener en cuenta son los sistemas reales. Esos sistemas reales son los que existen independientemente incluso de nuestra existencia. Es decir, aquí hay sistemas que indudablemente estemos o no estemos nosotros, pues efectivamente existen. Vamos a poner un ejemplo de eso, el sistema solar. El sistema solar existe independientemente de que nosotros queramos o no, nos guste el sol o no, estemos intencionalmente interesados en sus características como sistemas o no. Aquí digamos que podríamos estar clasificando sistemas, por ejemplo, los sistemas que están asociados al gobierno, al Estado, independientemente de nosotros, esos sistemas están allí, son sistemas reales, existen a pesar de nuestra existencia. En esa línea, y pensando un poco en las disciplinas que tiene cada uno de ustedes, pensemos en sistemas, por ejemplo, como en términos logísticos, los sistemas de acceso a puertos por parte de la mercancía, los sistemas de importación y exportación asociados, por ejemplo, también a este tema de los puertos, existen independientemente del observador. Yo puedo estar aquí y el sistema de control de acceso al puerto de Santa Marta, al puerto de Cartagena, al puerto de Buenaventura existe independientemente de que Sonia esté aquí en este momento en Bogotá. Existen otros que son sistemas ideales. Aquí digamos que un poco es contrario a lo que acabamos de afirmar. Un sistema ideal es una construcción simbólica, es una construcción que funciona en mi cabeza. Es una construcción que está aquí porque yo he decidido participar de ese sistema y entenderlo de esa manera. ¿Cómo es una construcción simbólica? Entonces, un sistema cultural, por ejemplo. Un sistema cultural, y vamos a hablar entonces de cosas que son muy cotidianas para todos nosotros, lo que nosotros hemos denominado, por ejemplo, las subculturas o las culturas urbanas. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se comporta una barra brava. ¿Cierto? Una barra brava no necesita un contrato escrito, una forma de establecer sus normas de conducta. Una barra brava no necesita que le digan qué hacer. Una barra brava se comporta como un sistema y todos esos elementos o conjunto de elementos que hacen parte de esa asociatividad. Aquí nos referimos a los individuos, nos referimos a las banderas, nos referimos a los tambores, digamos al interés que todos ellos profesan por un mismo elemento. Y ese sistema cultural tiene una manera de funcionar. Fíjense que aquí hemos estado también encontrando otro elemento y es que los sistemas reales que existen a pesar nuestro en relación con los ideales también tienen una característica y es que necesariamente o generalmente son observables, mientras que los ideales generalmente son abstracciones de una forma de modelamiento. Entonces, por ejemplo, la forma en la que actúan las aves cuando están en vuelo, ¿cierto? Cuando una de ellas cambia el rumbo de su vuelo, generalmente las otras también lo obedecen. Un ejemplo de las barras bravas es ese, mientras
un grupo de individuos genera una forma de comportamiento, todos los demás se suman a esa forma de comportamiento y se convierten en un sistema cultural que puede ser que yo no reconozca, que puede ser que yo no haga parte de él, pero en el tema del modelamiento de su forma de conducta, de cómo entienden ellos el mundo, es un sistema ideal. Un sistema ideal no quiere decir que a mí me guste, un sistema ideal quiere decir que está basado en un concepto, que ese concepto es abstracto y que yo no puedo entrar a modificar ese concepto o esa forma de actuación o esa forma de funcionamiento si yo no hago parte de ese sistema. Y efectivamente hay, hay otra forma de los sistemas ideales que son un poco más controlados. A estos los vamos a denominar los modelos o sistemas modelados. Entonces hemos hablado de los sistemas reales, hemos hablado de los sistemas ideales y hemos hablado o vamos a hablar ahora de los sistemas modelados. Los sistemas modelados son aquellos en donde yo puedo controlar todas las variables. ¿Sí? Entonces voy a hacer un experimento en laboratorio y yo reúno todos los elementos de ese laboratorio, reúno el conjunto de elementos que van a ser parte de mi experimentación y a cada uno de ellos le doy una función y en esa función particularmente hay una medida de los reactivos, hay una medida de la temperatura, hay una medida de los tiempos en los que el experimento debe quedarse expuesto o haciendo la reacción que necesita. Y esas medidas son las que permiten que dado esa secuencia de pasos que yo haya elegido, pueda entonces determinar posteriormente el resultado de la experimentación y pueda decir que el sistema me arrojó el elemento o la salida o el resultado que yo necesitaba. Entonces recordemos, los sistemas se clasifican de acuerdo a la forma como nosotros los percibimos, en reales porque existen independientemente del observador, en ideales porque son construcciones simbólicas que funcionan en la cabeza de quien hace parte de ese sistema o del elemento que hace parte de ese conjunto de elementos. Y los sistemas de tipo modelo, que son aquellos que son abstracciones de la realidad, pero en donde todas las variables están controladas y todas las variables sumadas me generan siempre y permanentemente el mismo resultado. Espero que haya quedado claro esta parte de la clasificación de sistemas de acuerdo a la forma como las percibimos. Muchas gracias y vuelvan pronto.